Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, pues, vamos a entrevistar a alguien, a una persona, a un licenciado que trabaja en el Poder Judicial como tal, ¿verdad? Y con esto mismo quiero presentar a la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Si nos hace mención, por favor, licenciado. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Ernesto Vallecillo Cárcamo. Y bueno, referente a lo que me manifestaba Celio, es lo relacionado con lo del Poder Judicial. Eh, Bueno, pues respecto a esto, pues más que todo, esta entrevista está enfocada, ¿verdad?, en qué es específicamente el Poder Judicial, ¿verdad?, de la clase de Derecho Laboral Especial. Y pues con esto vamos a comenzar lo que es la entrevista, ¿verdad? Ok, José Ernesto Vallecillo, vamos a empezar con las preguntas, ¿verdad? ¿Está listo? Está muy bien. Ok, excelente. Ok, la primera pregunta, ¿cuál es su función en el Poder Judicial? Ok, mi función actualmente me desempeño como secretario número 2 del Juzgado de Paz Civil del municipio del Distrito Central. Gracias. Dos, ¿qué tipo de beneficios obtienen siendo empleados del Poder Judicial? Bueno, como beneficios tenemos varios beneficios. En el aspecto principal, la permanencia. Se distingue de diferentes áreas. Están los empleados por interinos, están los de contrato y están los de permanencia. Los de permanencia son los que logran desarrollar la etapa del proceso de la escuela judicial, es decir, una carrera judicial, desde empezando desde donde uno logra entrar principalmente hasta lograr, como dicen, ya como por medio de la capacidad que uno pueda tener dentro de ella. Beneficios también como los seguros de vida, el seguro social, que también lo tenemos en la mayoría de lugares laborales, tanto del Estado como privado, así como también existen beneficios que nos otorgan como tener buena credibilidad para obtener a préstamos financieros. Muchas gracias, Ernesto. Muy amplio, ¿verdad? Eh, con la siguiente, ¿tienen algún tipo de acuerdo de confidencialidad ustedes? Ok, acuerdo de confidencialidad, es decir, como detalladamente en específico, no, es decir, que decir solamente para X cosa hacer confidencialidad. Ok. Lo que sí se hace es, dependiendo, para hacer ese énfasis, voy a hacer la diferencia entre lo que es un empleado judicial y un funcionario judicial. Ok, Ahí. Entonces, me desempeño como secretario de un juzgado, entonces yo ya formo parte como un funcionario judicial. Tenemos en ese aspecto, nos lleva a una juramentación. En ese sí nosotros, como se dice, hacemos la juramentación y la confidencialidad es de manera interna de que todos los procesos que se lleven a cabo y que estén bajo, como dicen, la jurisdicción de nosotros, eso es meramente confidencial. Pero ¿en qué aspecto? Como por ejemplo, los expedientes son públicos, así, meramente, son públicos, pero existen también expedientes que ustedes no sé si ya lo han conocido en el área, en la materia civil, que se le llama las diligencias preparatorias. Las diligencias preparatorias y antes en el Código Civil, perdón, antes de que entrara en proceso el Código Procesal Civil, estaba el de 1906, se existían las diligencias prejudiciales. Entonces, se preparaba ese tipo de demanda para que, perdón, era un proceso para llegar a una demanda, que era tomar por confeso a una deuda a alguien. Entonces era muy confidencial, es decir, que eso casi solo lo conocía la persona interesada, presentó la demanda, el juez, el secretario y el escribiente, pero ahí nadie más. Después iban a un departamento exclusivo que se llama Departamento de Archivos de Custodia.
Entonces, como un contrato, no. Así lo que me especifica es que si tenemos un acuerdo, ahí más que todo es la juramentación que nosotros como funcionarios debemos tener una conducta, como dicen, intachable, pues, donde quiera que estemos, ya sea dentro del órgano jurisdiccional y fuera del mismo. Muchas gracias. Y rendimos lo que es la promesa de fe. Ok. Eso es lo que nos garantiza, como dicen, que estamos tomando en una posición, en un cargo, y que todo lo que tengamos que esté bajo vigilancia de nosotros es netamente del órgano jurisdiccional. Excelente, Ernesto, muchas gracias. Muy amplio, ¿verdad? Porque eso está muy interesante en las cuestiones de las derogaciones, ¿verdad? Ok. ¿Qué gestiones realiza su departamento? ¿Qué actividades realizan? Ok, yo estoy como secretario adjunto 2 del Juzgado de Paz Civil. Nosotros, como lo menciona, la materia civil. Llevamos todo tipo de procesos, como mencionar algunos, el proceso abreviado, el proceso monitorio, las ejecuciones de título extrajudicial y algunas demandas que quedaron del Código de 1906 que todavía siguen activas, que las mismas pueden ser caducadas a través de que de que llegan a los 3 años para llegar a caducarlos, pero los mismos quedaron, como dicen, con sentencia o algunos quedaron con embargo, entonces no se pueden finalizar. Y pues bueno, las gestiones que se realiza como secretario es ser el miembro de que da fe jurisdiccional y es, como dicen, prácticamente la mano derecha de un despacho. Gracias. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo se postuló a su cargo actual? Bueno, actualmente me desempeño en el cargo de secretario y tomé posesión del mismo en el 2011. Esa es ¿y cómo me postulé? Anteriormente yo era escribiente del mismo despacho del cual pertenezco y cuando ingresé al Poder Judicial me sometí a lo que es los exámenes, tanto de socioeconómicos, de psicométricos, ya queda un historial, se va agendando, como les mencionaba, de lo que es hacer carrera judicial. Entonces yo empecé de archivero, luego ascendí a escribiente, de escribiente y actualmente me desempeño como secretario. Entonces, la manera de postularse es de las diferentes maneras. Puede ser cuando existe una plaza vacante y digamos, gracias a Dios, tal vez ven algo un buen desempeño en uno, lo proponen y proponen además personal y entonces también ahí es donde uno aplica, es decir, que no tenga multas, que no tenga llamados de atención que le perjudiquen, porque siempre puede existir un llamado de atención hasta de lo más mínimo, pero eso es como una advertencia, pero siempre se debe, como dicen, respetar el tipo de mecanismo para llegar a una amonestación. Primero se maneja de manera verbal, después por escrito, y después van sucesivamente hasta que llega un momento que lo máximo es suspensión del cargo. Entonces la postulación también se hace mediante lo que es el concurso que se hace cuando ya es de manera en general, cuando ya se menciona llamar a concurso a toda la mayoría del personal que esté interesado o en el caso de la gente que esté interina para que ellos puedan tener, como dicen, ya en el cargo ya ocupado por ellos y no vaya a ser de que, digamos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y el amigo Jeffrey lo conoce muy bien. En cuanto a a la aprobación, como dicen, de someterse uno a los exámenes para optar a una plaza, es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo porque eso siempre es importante que ustedes como estudiantes del derecho lo manejen. Es decir, estamos de interino el joven Josué Carvajal, la joven Isa Mejía y en el caso estoy yo. Entonces, nosotros tres estamos a un cargo actualmente de manera interinata, es decir, de interino. Yo estoy de juez, el joven Josué está de secretario y la joven Isa está de escribiente. ¿Qué pasa? Nos tenemos que someter los tres
a un examen para optar por, como dicen, porque estamos de manera interina. ¿Por qué de manera interina? Porque yo, mi cargo o mi acuerdo dice que yo soy secretario, pero mi puesto lo está ocupando Josué. En el cargo de Josué, como titular, que él tiene su acuerdo, dice que él es escribiente, pero en el acuerdo que tiene, meramente Isa dice que ella es archivera. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente estamos ocupando una manera interina, nada más. Pero en caso, ok, nos sometemos al examen, ¿quién debe someterse primero al examen? Sería en este caso yo. Yo me someto al examen y estoy actualmente de interino como juez. Lo adquiero el puesto porque efectivamente cumplo con los requisitos y tengo la capacidad para ser el juez, entonces tiene esa posibilidad Josué de optar ya él como titular de ese puesto de secretario. Pero si yo no opto, ni opta él, ni opta Isa, entonces nos vamos, como dicen, como un ajedrez, vamos para atrás todos, ahí, un movimiento de piezas, como dominó, perdón. Porque, ¿qué pasa? Ninguno de los dos, perdón, ninguno de los tres tenemos la titularidad del cargo que estamos desempeñando como interinos, pero sí con un acuerdo que tenemos, que es los puestos que mencioné anteriormente. Entonces, eso es bien importante en cuanto a la postulación de los cargos que les mencionaba. Cuando se lo solicitan a uno que hay una plaza disponible o cuando nos sometemos todos a un examen. Es decir, yo si tengo el acuerdo, también puede ser que no esté de interino cubriéndole a alguien, sino que tal vez interino a una persona que ya no labora. Entonces, yo quiero optar por tener la titularidad de ese cargo. Es decir, de una persona que abandonó el puesto o lo despidieron, pero ellos vienen y dicen, ok, por cuestiones financieras del Poder Judicial no podemos darle un acuerdo a esta persona. ¿Por qué? La persona de interino solamente tiene los beneficios, seguro social, su pago mensual, su goce de vacaciones y su aguinaldo, pero no cotiza seguro privado. Eso es uno de los beneficios que no obtienen. No obtiene tampoco que los beneficios que mencionábamos, cuando uno ya tiene un acuerdo, obtiene seguro privado, ya cotiza Injupen, que eso es lo que nos va a servir a un futuro la jubilación. Muchísimas gracias, No Ernesto. sé si, no sé si me entendieron en cuanto a ese esquema de los interinatos. Sí, ¿le entendieron los demás? Uy, yo fui empapado ahí. Compañeros, ¿entendieron los demás? Si no entendieron, podemos hacer, como dicen, una pequeña aclaración. Ajá. Ok, Enciendan los micrófonos. lo hacemos de manera de interinos. Están los acuerdos, los contratos y los interinatos. Es decir, los interinos se puede dar de manera interna, que estamos cubriendo un puesto uno cada otro, pero está también el interino que no ha llegado, como dicen, a tener la formalidad ni de contrato, ¿me entiende? Y si pueden haber interinos, perdón, que ya tienen un acuerdo, pero están más que todo ocupando un puesto ahí, porque no están, como dicen, con la titularidad. Yo estoy de juez, Josué de secretario, e Isa está de escribiente, pero mi acuerdo dice físico que yo soy secretario. Pero ¿quién está ocupando mi puesto? Josué. Pero en el acuerdo de Josué que dice que él no es el secretario. En el del interinato sí dice que es secretario, pero interino, pero su acuerdo permanente es escribiente. Y en el caso de Isa, su acuerdo permanente dice que es archivera, pero en el acuerdo interinato dice que es escribiente. Entonces, si yo no opto a esa plaza, porque no tengo capacidad ni nada, entonces vuelvo a ocupar el puesto que está actualmente ocupando Josué. Y en el caso de Josué, si él no aprueba, o puede ser que el caso él sí puede aprobarlo, pero ¿qué pasa? Ya no hay una plaza disponible, ¿me entienden? Porque la plaza que está él ocupando es como secretario, pero no como juez, ¿me entienden? Entonces queda como ese en stand-by, que puede ser de que él lo ubiquen como secretario, pero tal vez en otra área, con un acuerdo de secretario, pero tal vez no en el juzgado que está, ¿me entienden? Y en el caso de que sea Isa, ella puede optar al mismo, pero ella no puede decir, como ella sí lo pasó, puede pasar ahora al cargo de Josué, que es secretario. Entonces es bien complicado porque
es un juego, como dicen, como de dominó. Si nos caemos todos del principal, entonces todos van corriendo a los demás. Exacto. Muchísimas gracias, Ernesto. Creo que esto les va a ayudar mucho a mis compañeros, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo funciona la seguridad social en el Poder Judicial? Ok, creo que se saltó una, según Sí, lo que usted me manifestó. Ahí la 6. En sí. algún momento, ¿En algún momento estuvieron constituidos sindicalmente? ok. En cuanto a la sindicalización, no. Actualmente nosotros no tenemos, sí tenemos asociaciones que se encargan de velar por los intereses de los empleados. Es decir, nosotros tenemos totalmente prohibido totalmente, hacer, como dicen, paros. Si lo que podemos hacer son asambleas informativas, dicen, se menciona, y que sean las mismas no en horas laborables. Actualmente existe una asociación que se llama LANFEP, que esa es la que está por ahora constituida desde hace mucho tiempo, y bueno, no sé constituida, sino que se conoce dentro del Poder Judicial, pero la misma actualmente se están dando situaciones un poco confusas, y también está garantizado que se puede crear otra asociación. O sea, como por ejemplo está la ANFED, que dice que es la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, pero también está la Asociación de los Jueces, nada más. Entonces sí se puede crear más asociaciones, pero cuestiones de sindicalismo actualmente que yo tenga entendido, no. Ok. La siguiente. ¿Cómo funciona la seguridad social en el Poder Judicial? Cuando mencionamos seguridad social, En seguridad, en cuestión de, o sea, cuidado de las personas, si no hay problemas o es, ¿verdad? ok, lo que pasa es que en cuanto a eso, como les mencionaba, el Poder Judicial es un lugar muy estable, que siempre lo que hace es garantizar el beneficio siempre de sus empleados en la mayoría de todos los aspectos. Hasta el momento de hoy, el día de hoy, yo tengo 13 años de laborar en el Poder Judicial. Gracias a Dios, tal vez he tenido unos 4 días, tal vez 5, pero con las cuestiones de la pandemia, que no se me haya dado caso garantizado no se me haya hecho depósito, mejor dicho, de mi sueldo. Pero, perdón, el Poder Judicial es de las instituciones que les menciono, que le da una garantía al empleado, y creo que todos, y Jeffrey lo puede mencionar también, que todos soñamos con tener un acuerdo, pues, o una permanencia. Y no es que seamos los mejores pagados, pero tenemos una permanencia de que los récords crediticios nos los vamos abriendo de manera inmediata. Pues cuando usted le menciona a alguien, ¿dónde trabaja? ¿En el Poder Judicial? ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar? 2 años, pero ¿está por acuerdo o está por permanente? Permanente. Ah, ok, entonces ya ellos miran de que la garantía que nos ofrece pues, el Poder Judicial es algo, un beneficio bien grande, pues, la verdad. No es perfección como ningún lugar, ¿verdad? Pero sí tiene esa ventaja que nos abre puertas exageradamente. Ok, excelente. Bueno, Ernesto, vamos con la ¿Puedo última agregar pregunta. algo a esto que a la pregunta anterior ¿Sí? con respecto a la seguridad social sobre si está de acuerdo usted sobre las pensiones e indemnizaciones con respecto a incapacidades Ah, o... no, ok, gracias, muy buena pregunta. Ok, en ese caso también el Poder Judicial, eso garantiza, ¿verdad? La cuestión de los beneficios que tiene uno también a futuro, en caso también de dejar de ser parte del Poder Judicial. Lo que hace siempre es, se manejan departamentos, como decir, departamento de beneficios, departamento de bienes, lo que verifican es que usted todos sus bienes hayan sido descargados, sus beneficios, que usted no tenga cuestiones pendientes con el Poder Judicial, y la garantía que uno siempre tiene es todos sus beneficios, pues, a nivel que usted ya sea que esté dentro de la institución o vaya a dejar de ser parte de la institución.
bueno, aclarada la pregunta de la compañera, ¿verdad? Ahora, José Ernesto, vamos a concluir con esta última pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Qué puede aconsejarle a los jóvenes estudiantes que aspiran a ser integrantes del Poder Judicial? Bueno, una de las cuestiones que les podría decir es que no dejen de soñar. No dejen de soñar. Existe la posibilidad de que un día puedan ingresar, ¿verdad?, al Poder Judicial y puedan hacer lo que es la carrera judicial, una carrera, un bonito, sobre todas las cosas, la experiencia que uno toma dentro de los juzgados es grande y a veces lo puedo mencionar como una pequeña anécdota, que surgió una persona y me dijo, fíjese, me dice que esta persona viene ingresando al Poder Judicial, me dice. Ah, ok, qué bueno, le digo yo. Qué me alegra, le digo. Y eso sí, me dice. Tiene 6 años, me dice, de experiencia como profesional del derecho, me dice. Quiere decir que esa persona aquí se va a sentir como pez en el agua. Y entonces me quedé callado y dije yo, pucha, quiere decir que la persona que yo conozco que tiene 25 años de laborar aquí en el Poder Judicial, ¿qué experiencia tendrá? Digo yo. Entonces, nunca podemos decir que tenemos la suficiente experiencia. Todos los días aprendemos, todos los días aprendemos. Y créanme que ha sido una experiencia muy bonita dentro del Poder Judicial y cuando uno va conociendo y va viendo detalladamente los procesos y a veces hasta uno peca, ¿verdad?, de ello cuando se está dando oportunidades de ver cómo actúa el usuario, cómo actúa el profesional del derecho cuando se dirige ante los juzgados. ¿Por qué? Cuando nos dirigimos a los juzgados, es decir, que estamos poniendo toda la, como dicen, todo el maíz en las brasas, pues, toda la carne al asador. Entonces, dice uno, ok, realmente lo que he aprendido dentro del Poder Judicial ha sido bien importante, ha sido grande y al mayor de las, como dicen, al mayor beneficio es que me han pagado por aprender. Así, me han pagado por aprender. Entonces también yo tuve la experiencia de estar de manera ad honorem para ingresar al Poder Judicial y yo miraba que todos los 20 les pagaban a las personas que estaban laborando y yo me quedaba ahí comiendo. Pero decía yo, voy a soñar en grande, algún día voy a estar yo aquí y gracias a Dios ya 13 años. No dejen de soñar. La carrera del derecho es muy bonita, muy amplia. Es como también, yo también estudié diseño gráfico. Eh, es una carrera que hay que actualizarse totalmente. Actualmente soy pasante de la carrera de derecho. Y a veces por motivos, cuestiones que uno se va haciendo de su vida, su familia, principalmente la familia, y a veces también la cuestión económica. Pero créanme, cuando yo miro recién graduados y llegan con esas ganas de aprender, la mayoría, y Jeffrey lo conoce, no, abogados nos dicen, uy, es abogado, que no sé qué, pero tal vez porque ven la capacidad y a veces también tenemos que ser humildes ante todo. Tenemos que ser buenas personas, tenemos que ser buenos empleados para que también tengan ese concepto de uno. Y sobre todas las cosas, ¿verdad? Siempre encomendarse en el camino de Dios sobre todas las cosas y tener fe que todo lo que nos vamos a proponer en esta vida lo vamos a lograr. Ok, muy bonitas palabras, José Ernesto, muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias, ¿verdad? Por tomarse el tiempo de No, poder gracias a ayudarnos ustedes. con esta entrevista, ¿verdad? Que ha sido de mucha ayuda para nosotros y de conocimiento, ¿verdad? Me alegra muchísimo, ¿verdad? De que seas tú el que nos ayude, ¿verdad? A abrir nuestro conocimiento, a saber más sobre el Poder Judicial. Y pues con mis compañeros, pues creo que quedamos como que wow, ¿verdad? Por tanta información. Y realmente me alegra muchísimo, ¿verdad? Saber que estás en esta entrevista. Y Bueno, Ernesto, espero Muchas verlos gracias, próximamente por el grande. Poder Judicial y bueno, ustedes saben, tienen las puertas abiertas un día que, bueno, lastimosamente con la cuestión de la pandemia, ¿verdad?
la aglomeración de personas, pero siempre he tenido esas ganas de enseñarles a los compañeros, amigos que tienen ese deseo, cómo se maneja dentro de un juzgado, porque en las clases solo llevamos, como dicen, de manera teórica. Cuando ya vamos a los juzgados, a la cuestión de la práctica, es pues, donde uno dice, realmente no sé nada, pues, no sé nada todavía. Y entonces es bien bonito cuando uno tiene a alguien que le ofrece la mano y dice, ok, venga, conozca. Si ustedes tienen una oportunidad algún día, tienen su tiempo, tienen tal vez a sus papás que les dan sus estudios, su comida, todo al día, como dicen, y pueden ir ad honorem, por lo menos para ir a aprender unas 2, 3 horas al día, no dejen de perder esa oportunidad. Así es, ¿verdad? La verdad que la mejor experiencia se coge ahí en el juzgado. Así Porque es. yo he tenido practicantes así que han estado conmigo y la verdad que han aprendido bastante y me dicen, la universidad a veces no te enseña mucho, me dicen. Porque he conocido chavos que se han graduado y no saben notificarse, Ernesto. Eso, Y la universidad les enseñaron, pero ya cuando llegan a la práctica, como que es vergonzoso, a decir, pucha, un estudiante de Derecho no puede notificarse ahí en el auto. es correcto, y fíjense que se lo digo por cuestiones de experiencia, referente a eso que menciona Jeffrey, las notificaciones. Tengo una pequeña, como dicen, anécdota dentro vamos conociendo, como dicen, las labores en el juzgado. Cuando yo empecé a ser secretario, yo me recuerdo que no sabía absolutamente nada, así, nada, nada, con un temor porque tiene una responsabilidad uno, ¿verdad? Porque uno en sí, como dicen, es el que custodia los expedientes. Es como dicen que el que refrenda la firma del juez y si hay como un problema, como dicen, ni modo, el problema va a ser de los dos. Entonces, siempre uno con ética debe actuar y con respeto, ¿verdad? Una vez estaba notificándose un ex magistrado y en la notificación decía, y se los voy a mencionar, no voy a decir nombres, sino que cómo se estaba notificando. Decía, me notifico del auto que antecede a los 2 días del mes, dice, del mes en curso, del año en curso. Y lo leo, abogado, con el respeto que se merece, le digo, ¿se podría notificar de nuevo? Y él solo me dijo, y es que vos no sabes quién soy yo, me dice. Yo fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que no sé qué. Sí, abogado, Leo, y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leo. Pero necesito que se notifique nuevamente para yo refrendarle esa notificación. Y es que vos no sabes quién soy, me dice. Yo sé que usted es el abogado tal y ex magistrado de tal. Entonces, siguió, y bueno, dije yo, para que no siga el problema, lo llevé a donde un compañero y le digo, compañero, por favor, ¿me le puede refrendar la firma, la notificación al abogado tal? Vino él, le dijo, abogado, está mal la notificación, notifíquese nuevamente. Entonces ahí es donde uno dice, el hecho de que porque estemos o hayamos optado a un cargo, ya sea a nivel público o privado, no somos más. Todos los días vamos a aprender y todos los días puede ser que nos vayan a corregir y no nos debemos de molestar. Entonces, se tuvo que notificar él. Entonces, ¿qué le dijo él? Bueno, pues hacer la notificación vos, pues le dice, a mi compañero, y yo voy a refrendarle, y yo voy a firmarle. Entonces, tampoco era lo correcto. Entonces, ¿por qué? Lo que está haciendo es como decir, vaya, si vos sabes, hacerlo. Entonces, no, tenemos que tener un poco de humildad y sobre todas las cosas, yo siempre les aconsejo a los practicantes que dirijámonos como usted. Usted el joven tal y yo el secretario tal, usted, pero no el vos. Sobre todas las cosas porque no sabemos la profesión, no sabemos qué estatus social tenga esa persona. Ante todo, somos iguales. Se me dio una situación y les comento como experiencia y yo sé que el tiempo ya se acorta, pero hasta va a causarles risa. Estaba con la muchacha de atención al público y me dice, lo buscan, me dice. Me busca una señora que dice que es doctora, me dice. Ah, ok, Leo, ya salgo. Buenas, ¿qué tal esta abogada tal? No me diga abogada, me dice. Yo me llamo doctora tal y tal. Abogada, le digo yo, pero yo desconozco, le digo yo,
¿qué posgrado tenga usted? Le digo yo, y su carnet me dice que usted es abogada. Le digo. Y entonces solamente me dijo ella, realmente ustedes no saben distinguir entre lo que uno es y con lo que ustedes quieren que uno sea. Entonces, bueno, se fue la señora, bueno, como dicen, la abogada molesta, y al final me quedo solo con la muchacha de atención al público y me dice, disculpe usted, me dice, y es que los doctores también vienen a litigar, me dice. Entonces, le digo, mire, le digo yo, el doctorado es porque ellos ya obtuvieron un título y ellos como dicen, obtienen un posgrado, le digo, y llegan a un doctorado también, una maestría y doctorados, le digo. Entonces, pero el hecho de que ellos tengan más que uno en cuanto es cuestión estudiantil, no quiere decir que sean más que uno a nivel personal. Estuvo Tengan bueno. cuidado cuando le digan doctores. Bueno, José Ernesto, ya se nos está cortando el tiempo, ¿verdad? Y pues es un placer tenerte aquí, ¿verdad? El placer es mío, créanmelo. Y gracias por la Y, invitación. y bueno, no, el placer es de nosotros porque estamos recibiendo conocimiento, ¿verdad? Que es lo más importante. Y pues con esto finalizamos esta entrevista. Muchísimas gracias, José Ernesto, a los demás compañeros por estar presentes. Y pues concluimos.